Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la conversión análoga a digital y combinado con un puerto serie en un microcontrolador PIC, ya en particular el PIC 16F887, utilizando para la simulación Proteus ya y para lo que es el código CSS Compiler. Comencemos. Ya, dentro del Proteus ya tengo acá el PIC 16F887 donde tengo el Master Clear Reset conectado a DSC. Ya acá omití el botón de reset para poder simplificar el diseño. Ya tengo un LED conectado en el pin RB0, ya este que está acá, conectado a su vez a tierra. Y acá lo nuevo es que tenemos un potenciómetro conectado en el pin RA0, el cual a su vez también corresponde al análogo 0. Recuerden que un pin dentro de un PIC puede tener más de una función. ¿Ya? Y en el potenciómetro, los pines de los extremos, ¿ya? O sea, si fuese un potenciómetro real, recuerden que es como un tamborcito que tiene tres patitas, ¿cierto? Entonces tomamos los extremos y los conectamos a VCC y GND, ¿ya? Y cuando movamos el potenciómetro, vamos a tener un voltaje variable entre 0 y 5 volts, lo cual en este caso va a simular un típico sensor análogo, ¿ya? Por ejemplo, un LM35, ¿ya? O afín, ¿ya? Por ejemplo, el LM35 mide temperatura. Hay otros sensores que también trabajan bajo la misma lógica, que te transforman la señal del mundo real, ¿cierto? Del entorno, la señal física, te la transforman a un voltaje variable entre 0 y 5 volts, y esto después pasa al análogo y eso después se transforma en una variable, se digitaliza, se convierte la variable análoga en variable digital. Y una vez que ya la tenemos dentro del código, capturada dentro de una variable, la cual se va a ir refrescando, podemos trabajarla como cualquier otro código, es decir, mediante condicionales if else y ese tipo de cosas. En este caso, ya tenemos también un puerto serie, ya este terminal serie que está acá, con el cual vamos a representar dicho valor, ya que va a ser un número entre 0 y 1023. Vamos a codificar esta variable análoga, ya con un AS de 10 bits de resolución, ya, es decir, el valor entre 0 y 5 volt va a ir a un número entre 0 y 1023, ya a 9600 baudios. Ya, entonces, primero, ¿dónde encontramos el potenciómetro? El potenciómetro, ya podemos buscarlo acá en el triángulo, en el component mode. Vamos acá a partes y ponemos pot menos hg. Entonces con el pot hg tenemos el potenciómetro y le ponen ok, ¿cierto? Lo ponen dentro del esquemático y hacen las respectivas conexiones. Por otro lado, ¿cierto? El LED, que ya lo vimos en otros videos, ¿cierto? También en component mode, ¿cierto? Pones P, pones LED y buscamos un LED que diga active, ¿ya? Entonces vamos a esta parte que dice active, ¿cierto? Y ahí puedes seleccionar el color del LED. Y con eso después lo ponemos dentro del esquemático y estamos. Recuerden que el VCC y el GND, que son las alimentaciones, ¿cierto? Está en Terminals Mode, ¿cierto? En la parte del Power, que sería el positivo, y el Ground, que sería el negativo. ¿Ya? Y finalmente, el puerto serie, ¿ya? El puerto serie va a estar en esta parte de Virtual Terminals, donde está también el osciloscopio, pero acá tenemos el Virtual Terminal. Ahora, dentro del Virtual Terminal podemos hacer distintas configuraciones. Si le hacemos un doble clic, ¿cierto? Acá podemos apreciar de que está configurado a 9600 baudios. ¿Ya? Recuerden que la comunicación serie, ¿ya? Es para poder comunicar dos máquinas mediante las líneas de TX y RX, ¿ya? Entonces, tanto el que emite como el que recibe tienen que estar trabajando a la misma velocidad. ¿Ya? Esto sobre todo cuando trabajan, por ejemplo, con GPS o con distintas tecnologías que tienen estos dos pines TX y RX. ¿Ya? Y bueno, el PIC, obviamente, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar acá. Nosotros ponemos PIC 16F887, ¿cierto? Entonces tenemos eso y de ahí ustedes lo agregan al esquemático. Ya, una vez que tenemos el Proteus listo, ¿cierto? Tenemos que proceder a hacer el código. Entonces para eso voy a abrir acá el CSS, ¿cierto? Fabriqué un archivo nuevo, ¿cierto? Acá donde dice nuevo source file, ¿cierto? Y tengo este código, el cual se lo voy a explicar ahora. Acá, ¿cierto? Vamos a trabajar con el PIC 16F887, lo pongo dentro de los includes, ¿cierto? Especifico que el análogo digital,
¿cierto? El AS va a ser de 10 bits de resolución, es decir, el rango entre 0 y 5 volts lo va a dividir en 1023 pedacitos, ¿ya? Y va a ser una regla de 3, es decir, si yo pongo mi potenciómetro a 5 volts al máximo, ¿cierto? Me va a arrojar un 1023, y si lo pongo en 0, lo va a tirar a 0, ¿ya? Y con todos sus estados intermedios. Vamos a trabajar con un cristal de 4 MHz, ¿cierto? Con el UCLA cristal igual 4 millones, ¿cierto? Y un Fuse XT para poder indicar de que vamos a trabajar con un cristal de no más de 4 megas. Por otro lado, para poder configurar el RS232, o la comunicación serie en este caso, la cual está asignada a los pines C6 y C7, ya fíjense, volvemos acá al Proteus, ya en RC6 y RC7 tengo el TX y el RX como segunda función, ya tenemos que especificar los baudios, ¿cierto? A los cuales va a hacer la lectura dicho terminal, ¿cierto? Y cuáles son los pines de transmisión y de recepción, ¿cierto? Y en este caso los bits, que generalmente es un parámetro que se deja constante en 8, que se va transmitiendo de 8 bits, ¿ya? Vamos a trabajar con el port D, ¿cierto? Donde vamos a tener conectado el LED, como habíamos visto en videos anteriores. Esto tiene asignado el registro de memoria en la dirección 6 hexadecimal, ¿ya? Y acá, en vez de utilizar el tris como lo hemos hecho anteriormente, vamos a utilizar un comando para poder variar un poco, llamado el setTris, ya que hace una función similar, ya, o sea, para poder indicar si dicho pin es de entrada o es de salida. Bien, definimos ya con el nombre LED al port B, 0. En otras palabras, tenemos acá el pin RB0 que está conectado a un LED. Ya acá, por simplificación, omití la resistencia de 220 ohms que se pone generalmente, ya, pero en la vida real los LED se protegen con esta resistencia para que no les pase tanta corriente. Y acá defino algunas variables, ¿ya? Defino una variable llamada valor, la cual va a contener la lectura análoga. Fíjense que no le puse INT, sino que le puse long, ¿ya? Resulta que los INT tienen cierto rango, ¿cierto? Para poder guardar números, pero sin embargo, para poder guardar números más grandes se usa el long, ¿ya? Pero en este caso vamos a simplificarlo, vamos a dejarlo así, un long valor. Después tengo la temperatura, ¿cierto? Que va a ser una variable del tipo float, y tengo un carácter C que simplemente guarda un string de tamaño 1, ¿ya? El cual nos va a permitir maniobrar sobre el puerto serie, ¿ya? Es decir, abrimos el puerto serie y podemos tirarle comandos, ¿ya? Vamos a definir un comando 1 para prender el LED, comando 0 para apagar el LED, y la letra A, que va a ser la lectura del puerto serie. Ya estamos haciendo un sistema operativo mínimo, ya, para poder entender la lógica de cómo interactuar, ya, mediante el puerto serie con el PIC. Bueno, acá yo tengo una función, ya, llamada leer análogo. Esta función leer análogo, ya, lo único que va a hacer es simplemente leer el canal 0, es decir, el AN0. Entonces yo acá estoy definiendo, ¿cierto? El análogo va a partir en esta llave y va a cerrar en esta llave, ¿cierto? Tengo acá un comando que va a ser set ADC channel 0 para poder definir el canal 0 de los análogos, es decir, si vamos acá al Proteus, sería el AN0, ¿ya? Y posteriormente definimos un delay de 1 milisegundos, ¿ya? Para poder finalizar esa configuración, y procedemos a hacer la lectura, ¿ya? Ahí es donde el PIC lo que hace es medir el voltaje que le está llegando desde el potenciómetro o el sensor análogo, ¿cierto? Con el comando readADC, ¿cierto? Lo está almacenando dentro de la variable valor, la cual tiene que estar definida anteriormente, y mediante el comando printf yo mando un string, ¿cierto? Mando una cadena de texto, la cual va a decir ADC, dos puntos, y este porcentaje LD corresponde a la variable valor, esta que tengo acá, la cual contiene el valor leído, ¿ya? Por ejemplo, y acá envía un enter, un retorno de carro y una nueva línea. Ese /r/n corresponde al enter. Pero fíjense acá, hay una coma en este print, ¿cierto? Y después viene el valor, el cual es la lectura del análogo, ¿cierto? Entonces esa variable que yo especifique como el segundo argumento de la función printf va a ser la que va a sustituir esto que está marcado como un porcentaje LD, ¿ya? Entonces al final, si la variable valor vale 512, ¿cierto? Este porcentaje LD me va a aparecer como 512, me va a aparecer ADC 2.512 enter, ¿ya? O sea, esto se sustituye en esto de acá cada vez que es llamada la función leer análogo. Ya, por otro lado,
tenemos acá otra función llamada void procesar, ¿ya? La cual tiene un solo argumento que va a ser un carácter C. Recuerden que las variables del tipo char son aquellos strings o textos que son de tamaño 1, es decir, puede ser un símbolo como una letra, un número, por ejemplo, ¿ya? Y acá mediante los if, ¿ya? Yo voy procesando qué es lo que el usuario le va ingresando. Entonces, si el usuario le ingresó un 0, fíjense de que este 0 está capturado como un símbolo, por eso ya estas comillas simples. Entonces, si el usuario le manda un 0, entonces apaga el LED. Ya el bit clear te permite apagar el LED que está asociado al port B0. Después, si el usuario le manda un 1, ya va a prender el LED. Y si el usuario le manda una A minúscula, es caso sensitivo, discrimina entre mayúscula y minúscula, va a llamar a la función leer análogo. Y la función leer análogo es esta que está acá. Es decir, yo llamo a la función procesar cuando me llega un dato por el puerto serie. ¿Ya? Si el usuario le manda una A, se va a llamar a la función leer análogo, ¿cierto? Y se va a leer el puerto serie y mostrarlo por el... O sea, se va a leer el análogo y se va a mostrar por el puerto serie. Eso es. Ya, por otro lado, en este caso, ¿cierto? Los PIC para poder ser operados mediante puerto serie, tanto en la entrada y salida, requiere de un concepto llamado interrupciones. Es decir, acá nosotros vamos a declarar ya una interrupción llamada RDA y SR, ¿ya? Con estas dos líneas, ¿cierto? Este que tiene antes tiene un gato o un hashtag, tiene INT RDA y después RDA ISR. Entonces, lo que va a hacer esto, lo que está dentro de esta llave hasta esta llave, se va a ejecutar en el momento de que llega un dato por el puerto serie. Es decir, el usuario ingresa un dato por la terminal, ¿cierto? Va a interrumpir el main, ¿cierto? Eso es lo que hace una interrupción, ¿cierto? Y va a llamar a la función procesar. Entonces, fíjense lo que hace la interrupción. Primero, cuando llega un dato por el puerto serie, este dato va a ser capturado como carácter con el comando getC de getChar, por así decirlo, sin argumentos. Después envío un printf, ¿cierto? Donde dice in dos puntos porcentaje C y enter. ¿Ya? Ese porcentaje C es para que pueda mostrarlo como carácter. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a mostrar como carácter? El dato que llegó, ¿cierto? Me va a llegar el usuario, le manda un carácter por el terminal al PIC. Esto se guarda en la variable C y posteriormente se muestra y finalmente llama al procesar. Y el procesar es la función que le expliqué recién. Es decir, yo le mando un 0, entra en el procesar, ¿cierto? Y va a entrar dentro de este if y va a llamar al bit clear. Si yo le mando un 1, ¿cierto? Me va a llamar a la función bitset y si yo le mando una va a hacer la lectura análoga. Perfecto. Y posteriormente tengo el main, ¿cierto? Que es la rutina principal, ¿cierto? Tengo el void main que va entre esta llave y esta llave que está acá, ¿cierto? Y acá estoy configurando el puerto B como salida, pero de una forma levemente diferente como lo había tratado antes, ¿ya? O sea, existe también un comando llamado setTraceB, donde yo le puedo ingresar el estado del puerto completo en binario, ¿ya? O también se lo puedo ingresar como hexadecimal, ¿ya? Pero en este caso yo tengo el control de cada pin por sí solo, es decir, no necesito como poner todo el puerto como entrada o el puerto como salida, es decir, si yo quiero ponerle un botón al RD1, ¿cierto? Basta con cambiar el estado correspondiente y dentro del mismo puerto B yo puedo tener tanto pines de salida como también pines de entrada. Pero contextualmente en este caso yo voy a dejar solamente el puerto B como salida porque tengo un LED conectado en el RB0. Luego tengo acá estas cuatro líneas que son de configuraciones, ¿ya? Entonces tengo el setup ADC ports all analog, es decir, todos los pines análogos del PIC los va a dejar con su función análoga. Recuerden de que dentro del PIC nosotros tenemos varias funciones asociadas a un mismo pin, es decir, no sé, tengo acá el A0, AN0, ¿cierto? Entonces con eso yo estoy definiendo de que voy a trabajar el análogo, ¿cierto? Y después setup ADC, ADC clock internal para poder configurar el reloj, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar acá fijo, ¿ya? Enable interrupt int RDA e enable interrupts global, ¿ya? Este es para poder activar en general las interrupciones, ¿cierto? Pero este activa lo que es la interrupción por puerto serie, ¿ya? Y finalmente tengo un while 1, ¿ya? Donde tengo acá un delay ms1000, ¿ya? Entonces el while 1 fíjense que no tiene carga, ¿ya? O sea, el while 1 lo único que se dedica es hacer un delay, nada más que eso. Entonces a medida que yo interrumpo
mediante el puerto serie, ¿cierto? Interrumpe este while 1, que es lo que se queda dando vueltas una vez que se ejecutaron estas líneas iniciales del main, ¿ya? Y una vez que se interrumpe, va a llamar al RDA, ¿cierto? Va a procesar el dato que el usuario le ingrese, ¿cierto? Y eso después va a ir acá al procesar, ¿cierto? Donde va a hacer las respectivas funciones. Ya, entonces lo que estoy haciendo acá, estoy modularizando el código, ya, porque por lo general cuando uno comienza con la programación sobrecarga el main o sobrecarga todo lo que son las rutinas principales. Entonces, para no complejizar tanto esa parte, lo mejor es como aislar cada porción de código y después llamarla, ¿ya? O sea, estoy utilizando funciones. Entonces esto cierra el while, ¿cierto? Este cerraría el main, ¿cierto? Voy a compilarla, compilo el código, se ve bien. Luego voy acá al Proteus, le hago un doble clic al micro, voy a especificar la frecuencia del cristal, en este caso 4 MHz, y especifico también cuál es el archivo .exe, es decir, el archivo compilado que se generó a partir del .c que recién escribí. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿cierto? Simplemente le damos play a la simulación, ya tenemos acá el terminal, y si yo pongo 0, ¿cierto? Estaría apagando el LED. Si yo le pongo 1, estaría prendiendo el LED. Y si yo le pongo una A, ¿cierto? Me está haciendo la lectura del análogo. Ahora, por ejemplo, si yo le cambio, por ejemplo, le voy a cambiar acá el potenciómetro, estoy alterando la lectura, estoy moviendo el potenciómetro, ojo que tiene estos dos botoncitos rojos. Entonces yo, si yo aprieto este, estoy moviendo el potenciómetro para un lado y con este otro botoncito lo muevo para el otro lado. Entonces si ahora vuelvo a ponerle A, ¿cierto? Voy a tener otra lectura, ¿ya? Y que cada vez se va aproximando, ¿cierto? Al máximo. En este caso el potenciómetro lo tengo en su máximo. Como tiene 10 bits de resolución, ¿cierto? Entonces el rango entre 0 y 5 volts, si la señal que le entra al pin número 2, que es el análogo, es de 5 volts, me va a entregar una variable que valdrá 1023. Ahora, si yo el potenciómetro lo llevo al mínimo, ¿cierto? Entonces lo voy a llevar acá al mínimo y vuelvo a poner acá una A, ¿cierto? Me va a entregar el valor 0. Y con eso queda demostrado, ¿cierto? Ahí tenemos lo que es el conversor análogo digital y el puerto serie en PIC. Y eso sería. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, un correo a nestor.palominos@gmail.com. Ya, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.